Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estamos por comenzar la hora 3 de nuestro curso Cómo estudiar la Biblia. El tema es demandas a los estudiantes de la Biblia. En esta ocasión no tenemos ninguna tarea. Recuerden que son cada 2 semanas y tienen que ser breves. Pero bueno, en esta ocasión el tema demandas a los estudiantes de la Biblia nos lleva a pensar que no es cualquier cosa compartir la palabra de Dios. No es algo ligero estar en el ministerio ni tratar de compartir con la gente las cosas de Dios. Aquí en nuestro material dice que tenemos un procedimiento para el estudio bíblico y es estudiar el texto con 3 preguntas. La primera es ¿quién lo escribió? La segunda, ¿por qué fue escrito? Y la tercera, ¿a quién fue escrito? Esto se llama el contexto original. O sea que nosotros leemos la Biblia desde una distancia de miles de años, literalmente, y además en una cultura distinta. Nosotros como mexicanos del siglo XXI tenemos otras necesidades, pero hacemos bien en ver qué fue lo original. ¿Quién escribió lo que estamos viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y bueno, si ustedes ven a Moisés, el gran autor de 5 libros, bueno, un hombre de Dios, ¿verdad? Con grandes capacidades, y bueno, él tiene una calidad en su escrito porque pues Dios le reveló desde Adán y Eva hasta Israel en Palestina. Entonces tenemos que ver a este personaje. ¿Qué diríamos de Daniel? Un hombre de Dios que conocía la profecía, entregado, fiel hasta el final, y bueno, una capacidad también impresionante, ¿no? Y bueno, Jeremías, un hombre que se dedicó más de 40 años y que no tuvo ni un convertido, más que su amanuense, ¿no? Más que el que escribía las cartas de él. Y bueno, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Quién escribió? ¿Por qué lo escribió? Y diríamos, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ¿no? Recuerda que son 4 biografías de Jesús, y bueno, pues ahí tenemos a Mateo, que le escribe a los judíos, Marcos, que le escribe a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Entonces, hasta los evangelios que son tan parecidos, aún los sinópticos que son muy, muy parecidos, no son iguales. Había un escritor y cada escritor tiene su estilo, tiene su conocimiento y también a quién le escribió. Si usted ve la carta a los hebreos, es muy seguro que le escribió Pablo a una iglesia que estaba en Alejandría, años 50 o 60 después de Cristo. Entonces, por eso habla mucho del judaísmo que se estaba perdiendo con la filosofía griega, ¿no? Entonces, todo eso es importante verlo. Pero ya que vemos quién lo escribió, por qué lo escribió, nosotros vemos algunos autores dicen por qué escribieron. Pablo, por ejemplo, dice, escribo esto para corregir a la iglesia, o escribo esto para que la iglesia siga adelante, o para felicitarles, ¿no? Las 7 cartas en Apocalipsis de Juan, dice ahí para corregir, para establecer, para formar a la iglesia. Entonces, cada uno de los escritos tiene una finalidad. Ahora, tenemos que decir también cuál es el contexto, qué circunstancias imperaban en esos días y cuáles otros pasajes lo explican o clarifican. Recuerde que esto también se llama el contexto histórico. O sea, ¿qué estaba pasando alrededor? ¿Por qué Pablo habla de obedecer al rey y el emperador era Nerón? No era un buen rey, ¿no? Y sin embargo Pablo dice, obedezcan al rey, y nada menos Nerón posiblemente lo mandó decapitar. Pero aún así vemos que el personaje Pablo no se dejó arredrar, no cambió su expectativa de amor y respeto al rey, aunque el rey fuera un hombre perverso. Y de ahí sacaríamos muchas otras consideraciones, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros de Israel cuando estaba en Egipto? ¿Recuerdan la frase de Egipto llamé a mi hijo? Que habla mucho de Jesús, que fue a Egipto porque estaba huyendo de Herodes, pero tenía que ver con Israel, que estuvo en Egipto, que en su momento era un imperio. Ahorita Egipto no tiene importancia más que histórica, pero en su momento era un imperio tremendo. Y cuando decía ahí, en Egipto estuvo mi hijo, habla de una provisión de Dios, y habla de un plan de Dios en ese imperio que en ese momento era importantísimo. Ahora, tenemos que decir también qué otros pasajes lo explican o clarifican. Esto se llama contexto temático. El contexto temático es ese tema, cómo está en toda la Biblia, no nada más en un pasaje o en un versículo. Será un gran error decir, bueno, es que en tal pasaje lo vi, en tal versículo, en tal lugar, y ya. Tenemos que ver qué otros pasajes hablan de ese tema, para que lleguemos a un concepto equilibrado, ¿no? Usted, por ejemplo, cuando dice la Biblia, allí en Samuel y Crónicas, que vino Samuel, ¿recuerdan? Que dice la Biblia, bueno, Saúl pidió a una divina que le hiciera venir a Samuel, el espíritu de Samuel. Y uno lee y parece que sí, ¿no? Porque dice entonces la pitonisa, que es la divina, le dijo, veo dioses. O sea, ella empezó el engaño como diciéndole, estoy viendo a alguien.
Y entonces Saúl entendió que era Samuel. Y así dice, y Saúl entendió que era Samuel. Y luego dice, y bueno, entonces Samuel le dijo, y Saúl le dijo, y dice, no, bueno, parece que sí vino Samuel. Pero todo el contexto temático dice, no consultarás a los muertos, ni a divinos, ni Dios responde así. Entonces todo el tema nos hace llegar a la conclusión de que fue una ilusión diabólica, satánica en ese momento, pero si no leemos con cuidado, parece que sí vino Samuel, ¿no? Y no vino, por supuesto. Si Dios no le contestó a Saúl que se había apartado de Dios, recuerda que era un apóstata, Saúl era un apóstata, aunque era el rey y andaba mal. Y sin embargo, bueno, como si Dios no le contestó de manera por su palabra o los medios de Dios, ¿cómo le permite a un hombre muerto que venga a hablarle? Entonces sacamos ahí una conclusión y decimos, no pudo suceder. Entonces hay pasajes que explican esto. También diríamos cómo es usado el modelo del Antiguo Testamento. Dice Proverbios 2, del 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento todo a mi sabiduría, si inclinares tu corazón a mi prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y no escondieras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, la palabra de Dios nos enriquece. Lo que nos hace estar bien, fortalecidos, bendecidos es la palabra de Dios. No nuestros sentimientos, no nuestros puntos de vista que pueden ser válidos o no, sino la palabra. Dice, si buscas la palabra de Dios, vas a estar muy bendecido. Efesios 6, 17 dice, tomen el lleno de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando dice la palabra de Dios como una espada, era el arma más poderosa. En ese momento la palabra es majaira, quiere decir una espada corta de 2 filos, que para los romanos era el arma más fuerte. Para nosotros ahorita es algo así muy histórico, ¿no? Pero en ese momento decía, el arma más poderosa es así la palabra de Dios. Como para los romanos era esa espada para matar a su enemigo, para nosotros es la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que veamos qué tan importante es la palabra. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que esté ocupado. O sea, nosotros no estamos desocupados. No porque estoy orando, predicando, enseñando, estoy desocupado. Al revés, estoy muy ocupado en esto. Y si estamos ocupados en la lectura, imagínense, o sea, cada día tenemos que leer la palabra de Dios. Aunque tenemos tantas actividades y a veces nos falta el tiempo, tenemos que buscar espacio para leer todos los días la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual. Ahí vemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y dice también en la exhortación. Exhortación es paráclesis, quiere decir consolar con amor, no es regaño. Porque fíjese que mucha gente piensa que la palabra es para regañar, ¿no? Dicen, ya te van a regañar con la palabra. Y no, la palabra exhortación sí es corrección, pero corrección con amor. Una corrección con mucho amor, con mucho respeto. Y si hacemos eso con la iglesia, qué bendición tan grande, ¿no? ¿Alguien requiere exhortación? Hay que exhortarlo. Hay que acercarnos, hay que usar la palabra y entonces va a ser bendición para ellos. Y también ocúpate en la enseñanza. O sea, la enseñanza es una ocupación en el ministerio. Y si estamos con esto, bueno, aprendemos. También hay una exhortación de Pablo, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. O sea, ese procura es esfuérzate. No es fácil estudiar la palabra. No es fácil predicar o enseñar, pero es una ocupación en la que Dios nos ayuda. Y somos muy bendecidos, pero hay que estar ocupados. Como decíamos, no es una distracción, no es un hobby, no es algo casual, estamos dedicados a la palabra. Y si estamos dedicados, vamos a ser muy bendecidos. Hay una también necesidad de estudio. Efesios 4, 11, 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que no estamos aquí porque queremos, sino porque Dios quiere y diseñó así. ¿Quién nos puso en la iglesia? Ah, pues Dios. Él diseñó que hubiera apóstoles, ¿se acuerdan? Los que llevaban la palabra de un país a otro. Eso que hizo mucho el apóstol Pablo, para nosotros es un trabajo también. Dice, entonces él levanta a unos apóstoles. Profetas son como predicadores, ¿no? Gente que usa la palabra y que con la palabra edifica la iglesia, es muy importante. Los evangelistas, la gente que comparte el evangelio con la gente que no conoce, es otro ministerio también. Pastores es la gente que está en la iglesia cuidando, como literalmente los pastores físicos a las ovejas físicas. Nosotros espiritualmente tenemos esa bendición de cuidar y atender y alimentar a la iglesia, ¿no? Y luego dice maestros. También en la iglesia pone Dios maestros.
Si usted tiene el don de enseñar, por favor, no nos limite en su uso. Sea un buen maestro, porque dice que es un don dado por Dios. No todos somos buenos maestros. De hecho, hay gente que nos da mucho trabajo, ¿no? Ordenar las ideas y poder presentarlo y todo, pero si usted tiene el don, úselo. Es parte de la iglesia y es puesto por Dios, ¿no? Ahora, la Escritura tiene algunas indicaciones de que nos tenemos que preparar. No es improvisar, no es a ver qué pasa, sino que siempre tiene todo que estar preparado. Todo tiene que estar preparado, ¿no? Y dice ahí ubicar palabras clave, identificar versículos clave, el estilo literario y el tono general. Cuando empiezo con la palabra de Dios, ¿cuáles son las palabras clave? Las más destacadas en un texto. Cuando usted ve un párrafo o un capítulo de un libro, bueno, las palabras que se repiten, las palabras que definen lo más importante que está allí, y bueno, entonces esas palabras las tenemos que buscar. Si usted busca Juan 3, la palabra clave es amor, ¿ya? De tal manera, amó Dios al mundo, entonces esa palabra, si la ve, está en varias partes. Entonces no es casual que esté allí, pero usted ve todo Juan 3, habla mucho del amor. Que el amor salva, el amor bendice, el amor da condiciones y tiene uno mucho que decir con eso. Igual, en cualquier párrafo que usted vea una palabra que se repite, dice, esta es la palabra clave. Entonces, como palabra clave, nos va a guiar para que podamos desarrollar el tema, ¿no? Ahora, los versículos clave también son importantes. Decíamos, bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis hay versículos clave en cada uno. Si usted ve en Génesis, bueno, pues la creación de Dios, ¿no? En el principio Dios creó, es un texto complicado. En español parece sencillo, pero originalmente es complicado, porque tiene una composición muy grande y Dios creó todo. O sea, en Génesis no dice, voy a explicar a Dios, les voy a decir que Dios existe, no. Da por sentado que Dios es y que Dios crea. Entonces ahí dice, ahí creó Dios. ¿Cuándo? En el principio. Y es en el pasado de nuestra eternidad, ¿no? Hacia el pasado nuestro, ahí Dios empezó a crear. Y ahí está en Génesis. En Éxodo, la salvación, ¿no? La liberación del pueblo. Y así diríamos, en cada libro hay versículos clave. Entonces, si yo busco el versículo clave del libro que me voy a estudiar, ya tengo una base para compartir. Puedo ver que ese versículo tiene una importancia, ¿no? El estilo literario puede ser un discurso, es algo que se habla, como Pablo, ¿no? Que decía muchos discursos en sus cartas, una narración, Éxodo, ¿no? Cómo salió Israel de Egipto, es poesía, los poéticos, ¿no? Los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares son muy poéticos. Las epístolas, ya sabemos todos, ¿no? Las más de 20 que tenemos en el Nuevo Testamento, ahí están también. Si es drama, imagínense algo que está ahí como una representación dramática, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, Isaías, es toda una composición impresionante. Originalmente es poesía Isaías, aunque en nuestro español parece prosa, Isaías es poesía. Y uno ve la composición y las palabras y todo eso. Entonces, esa poesía tiene un gran valor, ¿no? Y tenemos que verlo allí. Y bueno, esa poesía también tiene parábolas, ¿no? Diríamos nosotros, en la palabra hay parábolas, las más de 30 del Nuevo Testamento con Jesús, decíamos una comparación. El reino de Dios es como esto. Entonces nos explica el reino con parábolas, para hacerlo sencillo. Y es una composición atractiva en la parábola, ¿no? Y también diríamos la profecía. ¿Qué tal Apocalipsis, no? No está tan fácil, pero es una grande bendición y ver las características de la profecía hebrea y cómo se aplica a nosotros, ¿no? Ahora, el tono general del libro es, ¿qué palabra me surge de un libro? Si usted, por ejemplo, Apocalipsis, el tono es profético, ¿no? Es revelación, así como muy impactante. Si usted va a las cartas de Juan, habla mucho de amor, ¿no? Dice primera de Juan, hijitos. Juan le decía a la iglesia, hijitos, imagínense nada más qué relación tan cercana, ¿no? Entonces es un tono de mucho amor. Cuando Pablo habla a los Gálatas, les dice insensatos, porque se apartaron del evangelio y regresaron al judaísmo. Es una palabra como de corrección, ¿no? Así como fuerte. Entonces no es igual el tono de una carta que otra carta. Tenemos que ver cuál es el tono de esas cartas. También tenemos que meditar en la palabra del Señor y considerar la palabra, como dice Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra, obedeciéndola, entonces tenemos santidad. Es tan importante la palabra que ahí está la santidad. ¿Qué es la santidad? Está en la palabra. No es lo que yo percibo o lo que alguien piensa, sino lo que dice la palabra. Y cuando hablamos de santidad y de limpiar el camino, bueno, pues ahí está el Salmo 119. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, qué texto tan maravilloso. Es como de mucha consolación, ¿no? Isaías 26:3. Tú guardarás
en perfecta paz. Es como una promesa. ¿Será cierto o no será cierto? Que Dios guarda en perfecta paz a los que sus pensamientos perseveran en Dios. O sea, cuando no es mi pensamiento o mis distracciones, sino lo que Dios quiere, estoy enfocado en Dios, tengo una perfecta paz. Y así es el texto, ¿no? Tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahí es como una condición, ¿no? El confiar en Dios nos lleva a la paz. Cuando perdemos la paz, pues tenemos que confiar más en Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. O sea, dice Dios, no es ni el pensamiento de ustedes, ni sus sentimientos, es lo que yo estoy estableciendo. Y ahí veríamos Marcos, ¿no? 7:13 que dice, invalidan la palabra de Dios por la tradición. O sea, un problema de la gente que no respeta la palabra de Dios es que tienen tradiciones. ¿Será que eso sigue sucediendo, hermanos? Que hay algunas tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Dice Jesús ahí a los fariseos, ¿no? Ustedes no dan valor a la palabra por las tradiciones que tienen. Entonces, las tradiciones a veces tenemos que hacerlas a un lado si están estorbando. Porque no todas estorban, pero algunas estorban en las cosas de Dios. Entonces dice ahí, ustedes no invaliden la palabra, ¿no? Dice Lucas 11:28, dijo, bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. O sea, ¿se acuerda que alguien le dijo a Jesús, Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios? O sea, una idea así como un poquito mística, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esa idea? ¿Quién sabe? Del corazón de este hombre, ¿no? Le estaba queriendo decir a Jesús quiénes son bienaventurados. Cuando el que dice los que son bienaventurados es Jesús. Y él le dice, bueno, Señor, el que coma pan en el reino, o sea, como que llega a la salvación, ¿no? Bienaventurado. Y Jesús dice, no, bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra. O sea, la máxima felicidad no va a ser estar en la eternidad, va a ser una grande bendición. Pero aquí, obedecer la palabra nos hace felices. ¿Queremos ser felices? Hay que obedecer la palabra. Si no obedecemos la palabra, somos infelices. Pero si obedecemos la palabra, ahí Jesús dice, ¿no? Son bienaventurados los que la oyen y los que la practican, ¿no? Ahora dice también en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es un texto muy comprometedor, ¿no? Porque al final dice, pidan todo lo que quieran. Como que se nos queda muy grabado, decimos, si le pido lo que quiera, se me va a conceder. Pero el antecedente es, sí, o sea, es condicional. Si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Él, o sea, es santidad, es consagración. Además, su palabra permanece en nosotros, la estamos meditando, estamos llenándonos de ella. Y le pedimos a Dios y nos puede conceder lo que Él quiere. Porque ya estamos nosotros en su voluntad, no Él en la nuestra. Pero si nosotros no estamos en su voluntad, si no permanecemos en Él, aunque pidamos lo que pidamos, quién sabe si nos lo vaya a conceder. Pero si estamos en esas dos condiciones, sí. Entonces hay que leer con cuidado la palabra, ¿no? También dice ahí Romanos 10:17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra fe aquí es convicción o salvación. Entonces, ¿cómo es convencida la gente? Con la palabra de Dios. No es con nuestra palabra, ni siquiera con la palabra de otro hermano que queramos mucho, que hayamos escuchado. Es con la palabra de Dios. Y dice ahí, mi palabra les va a dar la salvación y entonces tenemos la bendición de que esa fe va a surgir. ¿Qué tenemos que predicar siempre? La palabra. Como veremos enseguida, ¿no? La relevancia de las Escrituras en lo que enseñamos. No es así como casual algún versículo por ahí y luego pues mis conceptos o las ideas de otros. No. Tiene que ser siempre la palabra. Si estamos en la palabra, habrá riqueza y habrá grandes bendiciones. Dice Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan, el apóstol del amor, habla por edades. ¿Será que tenemos edades aquí en la iglesia, hermanos? Pues sí, no físicas y espirituales, de las dos. Dice ahí, bueno, a los muy pequeñitos usa la palabra paidia, es muy chiquititos, de ahí viene pedagogía, ¿no? O sea, a los muy pequeñitos hay que consolarlos, abrazarlos, son tiernos, ¿no? Son lindos, hay que consolarlos. A los jóvenes que son fuertes, pues hay que presentarles retos, porque ustedes han vencido al maligno, o sea, es victoria, ¿no? Entonces, a los jóvenes con victoria, no con derrota, no con mundanismo, no con frustración, no, la palabra que les bendice. Y a los adultos, literalmente a los viejos, dice, entonces también permanecen.
Son tres necesidades, ¿no? Los muy pequeñitos, los jóvenes y los ya adultos. Pero para todos hay palabra. Y entonces dice ahí Juan, os he escrito a ustedes, para que todos reciban la palabra. Por eso tenemos el compromiso y la bendición en la iglesia, desde los chiquititos a los de la tercera edad, a todos. Hay que estarles enseñando ¿qué? La palabra. Si les enseñamos la palabra, van a ser bendecidos. Ahora, también diríamos, es una práctica de la vida cristiana, esto que estamos diciendo enfocados ahí. Dice ahí Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Este parrafito se llama Shema. No sé si usted ha oído esa palabra Shema, quiere decir escucha en hebreo. En hebreo, Shema es escucha. O sea, ahí les dice Moisés, Deuteronomio 6, 6 y 7, escucha Israel. A lo mejor es el texto clave de Deuteronomio, ¿no? Porque decíamos versículos claves del libro, y ahí dice, escucha, Dios es uno. Habla de la unidad de Dios. Y luego dice, el 7, y repetirás a tus hijos, hablando de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿cuándo tenés que compartir la palabra? Siempre. No hay descanso para compartir la palabra a nuestros hijos. Ahí se habla de papás a hijos, pero nosotros diríamos como creyentes que la palabra abunde en nosotros, ¿no? Que abunde en nuestro corazón y entonces seremos muy bendecidos. Era tan importante que de ahí vienen las filacterías, ¿se acuerda? Que Dios le dijo, tendrán esta palabra atada en la frente, pero era simbólico. Sin embargo, los judíos se amarran cuadritos con la... No sé si los han visto, con la palabra ahí y se la amarran ahí y dicen, te amarrarás la palabra. O sea, no entendieron. La idea no era que se la amarraran ahí, sino que era tan importante que pareciera como que la tenían amarrada, eso quería decir. Entonces, para nosotros que sí entendemos, decimos la palabra siempre. Usted como papá, ¿qué le tiene que decir a sus hijos? La palabra. Aunque les caigamos rete gordos, les tenemos que compartir siempre la palabra de Dios. Y ay, es que tú siempre, sí, siempre. Hasta que me muera, hijo, pídele a Dios que me cambie, o que te cambie a ti mejor. Y entonces ya tenemos la palabra de Dios ahí, ¿no? Porque sí cansamos, ¿no? Ay, tú siempre con tu palabra. ¿Qué te puedo decir? Si no te digo la palabra, ¿qué te voy a decir, no? Entonces, ahí dice, Deuteronomio 6 y 7, esa Shema, lo más importante es esto. Dios es uno y la palabra la tienes que tener todos los días. Y a lo mejor, literal, nosotros, cuando andemos de camino, al acostarnos, al levantarnos, donde quiera que vayamos, ¿no? ¿Qué tal esos papás que despiden a los hijos con la palabra de Dios? Yo sé que es difícil, se sale muy temprano algunos, ¿no? Otros muy tarde, de los hijos nuestros, pero cuando se va a la escuela le digamos, hijo, que Dios te bendiga. No le mandamos la bendición a aquella que mandaban las abuelitas, no, esa no. Pero sí le decimos, hijo, que Dios te bendiga, oro por ti, déjame orar por ti. ¿Será importante o no? Y aunque digan, ay, tú siempre oras por mí, sí, hasta que me muera otra vez. Es importante la palabra de Dios. Es una práctica, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Dice, escoger un pasaje significativo y memorizarlo, establecer una meta definida para memorizar, citar versículos cuando oramos y memorizar durante actividades cotidianas. Aquí habla de memorización. No sé cuántos son buenos para memorizar, pero ay, hermano, algunos tienen un talento que hasta nos sentimos bien avergonzados, ¿no? Se lo memorizan rápido y todo. Y algunos nos da un trabajo, pero es la primera parte del aprendizaje. No es la más alta, es la más baja, pero es importante. Memorizar es importante. Dice, ¿cómo voy a memorizar? Bueno, poniendo los textos ahí frente al lavadero, ¿no? No sé cuántos lavan 300 trastes diarios. Yo sí los lavo, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Ahí está el texto, ¿no? Para aprendérmelo. O no sé qué haga usted, a lo que más le dedica tiempo, ¿no? Andar en el camino, ahí en el pecero, donde pueda. Lea la palabra, porque eso nos va a llenar, ¿no? Y estamos meditando y repitiendo palabras claves, ideas claves, personas claves, y ya memoricé la palabra. Y cuando la memorizamos, podemos entonces también enseñarla a los demás. Tenemos algunas actitudes necesarias. Todo esto fue trabajo arduo. ¿Cómo es el trabajo? Arduo. O sea, sí está pesadito, pero es una bendición. Nunca nos acabamos como cansados, ay, ya me cansé de estudiar. Sí nos cansamos, luego nos falla la vista y hasta lo que sea, ¿no? Pero con las fallas que sean, nos sentimos muy bendecidos por la palabra de Dios. Pero es un trabajo arduo, no es un descansito o decimos un recreo, no, es un trabajo. Pero entonces también tengo que tener otras actitudes. Las actitudes son reverencia, sinceridad, receptividad y humildad. Hermanos, reverencia y respeto. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Con respeto.
No así como con esa falta de respeto, ¿no? Como cierta displicencia que algunos tienen. Ay, voy a ver el texto, a ver qué dice. No está bien esa actitud, porque ya de hecho muestra que ni la respeta, ni la... Claro, no es el libro en sí, es la palabra de Dios, pero tengo que acercarme con reverencia. Decirle, Señor, ¿qué me quieres tú enseñar con tu palabra? Con toda reverencia me acerco a tu palabra. Es muy buena esa actitud, y muy mala la de decir, ya me lo sé, ya lo leí. Eso se llama prejuicio. ¿Sabe qué es el prejuicio? Pensar que ya lo leí, que ya me lo sé. Pensar que significa algo que realmente no significa. Entonces, cuando me acerco con reverencia, con respeto a la palabra me enseña. Porque yo tengo una actitud positiva. Digo, Señor, ¿qué es lo que yo no entendí cuando prediqué, cuando enseñé, cuando leí, cuando alguien predicó este texto y lo predicó mal? Porque llega a suceder, ¿no? Que algunos textos se predican mal. Y entonces, hermanos, decimos, ay, caray, tengo que hablar de reverencia. Hace muchísimos años decía un hermano que oyó una predicación de Juan 3:16. Está el texto muy lindo, ¿no? ¿Y qué cree que predicó aquel hermano? El amor en el matrimonio. ¿Cómo ve? ¿Será posible? Es otra cosa. Es otra cosa. El amor de salvación ahí de Juan 3 es una cosa. El amor en matrimonio es otra. Que tenemos también en la palabra una abundancia, pero eso pasa muy seguido. Cuando la palabra amor nos parece que puede ser para el matrimonio, pero ahí no es para matrimonio. Es otro asunto, ¿no? Digamos, ahí hay como un alejamiento del propósito original de la palabra. Cuando yo me acerco con reverencia, digo, ¿qué significa esta palabra? No sé si a usted le pasa, pero a mí me emociona mucho cuando descubro cosas que no había descubierto. Cuando digo, yo pensaba que era no sé qué cosa, pero es otra totalmente distinta, ¿no? Alguien decía Juan 10. En alguna ocasión un predicador decía, Juan 10 habla del ladrón, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón ahí? El diablo. ¿El diablo? Ok. ¿Quién más podría ser? Personas dentro de la iglesia que a veces se llevan el rebaño de... Ay, Lupita, lamento decirle que acertó. O sea, Juan 10 sí habla del ladrón. Viene para hurtar, matar y destruir. Nada más que nunca dice diablo. Y ahí habla de Jesús como pastor y dice, los que vienen y se roban a la iglesia son así, el malo. Porque una cosa es fundar iglesias, evangelizar, ganar a la gente, y otra cosa es robarse a la gente, llevársela de una iglesia a otra, ¿no? O hacer mi grupo. Eso no está bien. Entonces, cuando dice ahí el ladrón, habla de las personas que roban en el rebaño de Dios. Claro que la idea del diablo es muy común, se oye mucho, yo lo oí como 30 veces, hasta que alguien dijo, no dice, ni dice diablo, ni el contexto habla de esto. Caray. Y se queda uno viendo, entonces no es el diablo, son los que se roban personas de las iglesias. Y yo nunca tengo que robarme a nadie de la iglesia. El día que me vaya de la iglesia no me llevo a nadie. La iglesia tiene que funcionar, no es mía, es de Dios. Pero hay personas que lamentablemente se llevan grupitos. Y a eso se refiere Juan 10, ¿no? No sé, también, por ejemplo, cuando dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo oí como no sé cuántas veces decir, es para el culto. Y luego decimos, como somos 2 o 3, bien poquitos, ahí está el Señor en medio de nosotros. No se preocupe de que no seamos más que 2 o 3. Pero viendo el contexto, y véalo, habla de disciplina. Dice, cuando ustedes corrijan a los hermanos, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. O sea, ¿a qué se refiere eso? Nada más a cuando están para corregir en la iglesia. No para cualquier cosa, porque eso es una cosa muy común. Usar versículos que tienen un propósito para otros propósitos. Claro que nos da bendición pensar que estamos juntos con el Señor y que el culto va a empezar, o lo que es bendición. Hablaremos de otros textos, pero ese no. Ese habla de disciplina. Y claro, cuando disciplinamos en la iglesia, que recordamos es pues una corrección muy fuerte, no es fácil. Pero ahí dice Jesús, 2 o 3 por eso, para que no sea uno solo el que corrija, para que haya testigos, para que se vea a fondo la situación. Entonces, no está correcto usar ese versículo. Disculpen si lo ha usted usado, yo lo llegué a usar también, pero decimos, caray, no. Viendo bien el texto, no se refiere a eso. Receptividad. O sea, receptividad es, ¿qué voy a recibir? No nada más pensar que ya me lo sé, como otra vez Juan 10, habla del ladrón, el diablo. No. Ahí es falta de receptividad. Yo quiero recibir ahí de la palabra. Entonces me acerco quitando el prejuicio, decíamos, mi prejuicio de que yo ya me lo creo, que ya lo sé, y entonces como no me lo sé, me doy cuenta que tengo que ser corregido en eso, ¿no? Ahora, también, además de receptividad, con humildad. No somos autónomos, no hacemos lo que queremos, hacemos todo de acuerdo a la palabra de Dios.
Otra cosa muy importante dentro de esto que también es la dependencia del Espíritu Santo. ¿De quién dependemos? Del Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todo lo que les he dicho y se los va a recordar. Y también dice en otra parte, y cuando vayan a compartir y evangelizar, no tengan miedo, porque estará con ustedes el Espíritu Santo. O sea que la tercera persona es la que nos está ministrando ahora como iglesia. La segunda persona, que es Jesús, murió en la cruz. Es el Señor, no se le puede negar. Pero el que está con nosotros y nos dirige y nos impulsa es el Espíritu Santo. Son funciones distintas, ¿no? El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Entonces, en sus funciones distintas, aquí el que nos está guiando en todo es el Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros creamos entonces que Él está con nosotros. Y dice Primera de Corintios 10, 12, 13 y 14, la revelación dada por Dios. Dice el 2:10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y 2:14, pero el hombre natural no las percibe porque son del Espíritu. Y Dios, para él son locura y no las entiende porque saben discernir espiritualmente. Habla de dos personas, el carnal y el espiritual. El carnal no entiende la palabra de Dios. ¿Se fija que cuando no conocíamos de Dios no entendíamos nada? Aunque oíamos la palabra y alguien pues, muy destacado en las cosas de Dios, no entendíamos nada. O entendíamos otra cosa a veces, ¿no? Y dice ahí, el espiritual entiende porque lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos la grande bendición de que nuestro maestro es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos dos funciones compartidas. El Hijo es maestro y el Espíritu Santo es maestro, al mismo nivel. Entonces, ¿quién me enseña? A el Espíritu Santo. ¿Qué tal haríamos bien en decir, Espíritu Santo, enséñame? Yo quiero pedirte que tú me enseñes a compartir, me enseñes a predicar, me enseñes a servirte en lo que tú quieras, porque a veces no estoy haciéndolo como debería de hacerlo. Entonces tenemos por eso que ver cómo el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso decíamos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros y eso se llama dependencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar también de la centralidad de las Escrituras en este tema 3. ¿Qué tan centrales son las Escrituras en la iglesia o en la enseñanza? Porque a veces parece que no, hermanos, pero hay grupos que no es lo más importante en la enseñanza. Yo he visto tristemente iglesias, lo más importante es la música. Ahora, la música está bien, es importante, pero no es lo más importante. Porque alguna ocasión decimos, no, hubo mucha alabanza y cantos muy lindos y ni predicaban la palabra. Ay, caray, o sea, ¿qué pasó? En otra ocasión también vimos un lugar donde hubo muy bonita una celebración por aniversario y dijo la persona que está al frente, hermanos, gastaba mucho tiempo en preparar la comida, gastaba mucho tiempo en estas alabanzas y ya no tenemos tiempo para predicar. Discúlpenos, hoy no va a haber predicación. O sea, no me lo platicaron, yo estuve allí. ¿Cómo es posible que no prediquen la palabra? Porque es un vicio muy común hacer como que es aburrido, ¿no? Como que, ay, es la palabra al final, o vamos a ver cómo le hacemos. No. La palabra tiene que estar como central. Punto 1, Salmo 119:12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. O sea, le pide allí a Dios que le enseñe sus estatutos. Jeremías 15:16 dice, yo comí la palabra. ¿Se acuerda que Jeremías fue un gran profeta? Que sufrió mucho, hasta le llaman llorón, ¿no? Porque lloraba mucho y todo eso, pero era muy difícil estar en un pueblo tan rebelde que no entendía nada y Jeremías convencido de Dios y dice, Señor, yo comí tus palabras. O sea, comer quiere decir integrar una gran relación con la palabra del Señor, ¿no? Dice Mateo 17, yendo a predicar el evangelio a toda criatura. O sea, esta palabra id, que traducimos en español, está mal. Originalmente no es id, que es imperativo, es yendo, que es así como para nosotros un gerundio. Yendo, donde ustedes vayan, prediquen ¿qué cosa? La palabra. Prediquen lo que les he enseñado, ¿no? Dice Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús dijo, ignoran las Escrituras. Aquellos saduceos que no pensaban en la resurrección, dice Jesús, ustedes cometen error porque están desconociendo las Escrituras. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Error. Si no conozco las Escrituras, voy a tener error. Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Marcos 12:10, ni aún la Escritura han leído lo que la piedra que edificaron, desecharon los edificadores, viene a ser cabeza del ángulo. ¿De quién habla ahí? De Jesús. Salmo 118. Él es la piedra
y los edificadores la desecharon. Era construcción, ¿se acuerdan? Así como en ingeniería de aquel tiempo, era una piedra importante para poner los cimientos. Y decía, no es cualquier piedra, entonces si la desechan, la casa se cae. Eso quiere decir. Si desechan a Jesús, pasa eso mismo, ¿no? Ahora, dice Lucas 4:21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál es? Isaías 61. Cuando Jesús empezó a predicar, me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar el año agradable del Señor. Jesús usaba siempre la palabra. Vea cuántas veces Jesús dice, la palabra dice, y para que se cumpla la palabra, ¿no? Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Otra cosa importante, no dice escudriñad, originalmente dice ustedes escudriñan, pero no habla de una buena actitud, habla de una mala actitud, originalmente, ¿no? Ustedes escudriñan porque tienen la palabra, pero ahí está mi testimonio, dice Jesús, o sea, cambien su actitud, literalmente, ¿no? Pero en español está un poco mal traducido ahí, parece imperativo, no es imperativo, es ahí como un análisis. Hechos 8:35, Felipe, abriendo la palabra, le predicó el eunuco, ¿y qué pasó? Se convirtió, el etíope, ¿se acuerda? ¿Qué usó Felipe? La palabra, y le explicó, era Isaías 53, ¿no? Usted recuerda, y aquel decía, no sé de quién habla aquí, que va a morir y que lo van a crucificar, y quién es, y Felipe le explicó, es Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Explicarle a la gente cuando la gente no conoce lo que está diciendo la palabra. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, esto que está en la palabra es para que yo aprenda. Desde Génesis hasta Apocalipsis yo tengo que aprender. Me acerco con la actitud de aprender siempre, no como que ya me lo sé. Dice Corintios 15:3, porque primeramente los he enseñado lo que recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De quién habla Pablo ahí? De Cristo. Y le dice, las Escrituras decían que tenía que venir el Mesías y ya vino. Y se los voy a explicar. Ahora bien, dice segunda de los Corintios 4:2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra, con manifestación de verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué tan importante era la palabra? Importantísima. Era un testimonio. Decía Pablo, cada que les predico la palabra, les estoy diciendo lo más importante. Les estoy diciendo algo real. Y cuando les predico la palabra, lo hago con conciencia limpia. O sea, no hago lo que yo quiero o lo que me parece. Hago lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles y dio de antemano la nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Alusión a Génesis 12:3. Cuando le decía a los Gálatas que se apartaron del Evangelio, dice, desde Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones. No la nación judía, las naciones. Imagínense qué pasaba con nosotros que no nacimos judíos, pues estaríamos sin salvación. Pero dice ahí Pablo, hermanos, aprendan esto. No era nada más para los judíos, era para todas las naciones. Dice 2 Timoteo 3:6, un texto clásico, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Que incluso lo usamos aquí, ¿no? Cuando vamos a predicar ahorita en estos meses. ¿Para qué es la palabra? Para todo esto. Para exhortar, para instruir, para corregir y para redarguir. O sea, me hace sentir mal cuando ando mal, me tiene que corregir y me tiene que impulsar a lo correcto. Dice 2 Timoteo 4:2, que prediquen la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguya y exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra vez, Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Cuándo usamos la palabra? Siempre. No hay un momento en que no se pueda usar la palabra. Para reprender, para corregir, para impulsar a la iglesia, para formar, siempre tenemos que usar la palabra. Entonces es importantísimo esto. La palabra es importante. De la dependencia del Espíritu Santo que ya decíamos aquí, el Espíritu Santo dependemos como nuestro maestro, como el que nos guía. Tenemos una serie de textos. Por tiempo no vamos a verlos todos. Pero sí es importante que veamos nosotros aquí que dependemos del Espíritu Santo. Que decimos, Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero hacer las cosas como tú quieres que las haga. Porque si no las hago así, lo voy a hacer mal. ¿Qué tal si el Espíritu Santo es nuestro maestro? Y como nuestro maestro, bueno, pues entonces dejamos que nos enseñe, dejamos que Él nos guíe en todo esto y podemos nosotros hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos. La palabra es del Espíritu y la palabra es usada por el Espíritu y entonces, usada por el Espíritu, va a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Algunos textos aquí, dice Marcos 12:36, él mismo David dijo del Espíritu del Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. O sea, empezó a hablar de la palabra desde David. Para nosotros David es importante.
pero para los judíos mucho más, porque es el reino. Entonces ahí le dice el escritor Marcos, les dice, David que decía Dios una promesa de Salvador, ya se cumplió. Jesús es el segundo David, en él tenemos la salvación. Dice Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. O sea, es tan importante cuando evangelizamos o cuando estamos defendiendo la fe, que el que habla por nosotros es el Espíritu Santo. O sea, no es místico, eso es real. Decimos, mira, yo no sé ni de dónde me salían palabras para hablarle a la persona, yo le dije y no sé ni de dónde, pues del Espíritu Santo, porque usted es hijo de Dios, ¿no? Y me acordé de los versículos de los que nunca me acuerdo, me acordé y le dije, y bueno, es que Dios le está usando, ¿no? Dios está usando su palabra para poderle bendecir. Dice Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, oíd. El primer sermón de la iglesia en el Nuevo Testamento lo dijo Pedro, y habló a los gobernantes. Usted recuerda que aún así rechazaron, pero dijo, oíd, desde Moisés les empezó a hablar de la salvación y cómo Israel fue bendecido, y habla del Mesías, y defendió de una manera impresionante. Si usted lee el sermón de Pedro ahí, es impresionante, ¿no? Hechos 4, todo Hechos 4. Dice Hechos 11, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. ¿De qué estaba lleno este hombre? De Dios y de su palabra. ¿Quién es? Bernabé. ¿Se acuerda? Que dice ahí que era hijo de consolación, era así como muy cálido y usaba la misericordia con los demás. Y entonces dice ahí, mucha gente fue añadida por este hombre. Nada menos Bernabé es el antecedente espiritual del apóstol Pablo. ¿Se acuerda? Porque nadie quería a Pablo y pensaban que no era convertido. Y dice, bueno, entonces yo sí creo. Si tú recibiste al Señor, yo te creo. Y lo metió a la comunidad judía. Entonces Bernabé, lleno del Señor, lleno del Espíritu y de fe. ¿Cómo me lleno de fe y de la palabra? Pues exactamente así, comprometiéndome con ella, ¿no? Dice Hechos 13:2, ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y Bernabé para la obra a la que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Con la palabra. Estaban, dice, maestros y profetas, o sea, gente que enseñaba la palabra a fondo y gente que predicaba muy bien. Entre esos maestros y predicadores estaba Pablo y Bernabé. Y dice ahí, el Espíritu les dijo, apártenme a estos dos palabra a la que los he llamado. O sea, ahí con la palabra es donde vienen las raras bendiciones. No es con cosas raras o no bíblicas, no, es con la palabra. Con la palabra vienen grandes bendiciones. Dice Hechos 16:6, atravesando Frigia y Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hizo aquí el Espíritu Santo? Detuvo a Pablo. ¿A quién detuvo? Oiga, este gran hombre de Dios. Porque Pablo, como nosotros, era muy racista. Pablo era asiático, ¿se acuerdan? Y el primer viaje fue con Asia. Y el segundo empezó en Asia. Pero el Espíritu Santo quería que fueran a Europa. Y entonces viene la visión de varón macedonio y le dicen, supuestamente por la ropa o el idioma, Pablo entendió que era macedonio, norte de Grecia, y dice, entonces no voy a Asia, voy a Grecia. Y el Espíritu dijo, ya no vas a Asia, tienes que ir a Grecia, tienes que ir a Europa. O sea, ¿nos dirige el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué tal cuando nos cambian los planes del Espíritu Santo, hermano? Gracias, Señor. Mis planes eran estos, pero tus planes son otros. Y son buenos, ¿eh? No esté quejándose de los planes de Dios. Hay quien dice, los planes míos eran mejores. No, hermano. Olvídelo. Gracias a Dios por sus planes, por su dirección y su bendición en nuestra vida. Ahí está una gran dirección del Espíritu Santo, ¿no? Dice primera Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? La palabra con gozo. O sea, la palabra del Señor es la que trae gozo, la que trae salvación y formación. Dice primera a los Tesalonicenses 4:8, así que el que se declara desecha esto, no desecha hombre sino a Dios, porque Dios nos dio su Espíritu Santo. O sea, la gente que rechaza que la palabra y que viene de Dios, ¿qué está pasando ahí? Está rechazando a Dios mismo. Nosotros tenemos el privilegio de compartir la palabra. Primera de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que son anunciadas hoy, porque cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dice Pedro aquí? Que los ángeles quisieran predicar, quisieran estar en la iglesia, ser edificados, no pueden, porque ellos no tienen fe. Los ángeles, desde que los creó Dios, lo ven a Dios, no tienen fe, nosotros tenemos la fe. Entonces, la bendición que tenemos aquí, hermanos, es que Dios usa su palabra para que prediquemos siempre, para que seamos edificados. El último tema es la utilidad de los métodos de estudio bíblico. Los métodos de estudio son buenos, son esquemas que nos van a llevar para más o menos estudiar a fondo la palabra, porque algunos de nosotros tenemos algunos vicios.
No sé cuál viso tenga usted, algunos muy devocionales, otros muy analíticos, muy críticos o lo que sea, y a veces nos vamos por esa desviación. Todo lo quiero analizar, todo lo quiero criticar, etcétera. Pero el método me forza a hacer otras cosas que a veces no me gustan mucho. A lo mejor ver más la palabra, todos los contextos, ver la idea básica que está allí. Y algo muy importante también con los métodos, no nos esclavizamos con ellos. O sea, son una herramienta, pero no quiere decir que si usted no completa un método o no lo hace todo completo, va a estar mal. A lo mejor algo se le puede añadir o modificar. Son humanos estos métodos, pero sí son buenas herramientas. Pero si hablamos de vida y enseñanzas de Jesús, ahí está el método. Estudio en parábolas, estudio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay una gráfica analítica que vamos a ver. O sea, hay una serie de métodos y siempre van a ser de mucha bendición. Hermanos, terminamos la clase. Muchas gracias por su atención.